poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. La rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Muy buenos días, qué gusto poder saludarte en esta mañana, iniciando con toda la semana y sobre todo compartiendo contigo una vez más acá en Cada Mañana. Qué bueno poder saludarte y sobre todo recordarte que escuches Radio Alternativa en la 107.1 FM. Un saludo muy especial a los que nos escuchan en la frecuencia 107.1 FM y también a todos los que son parte de la familia Alternativa en Petén en el 89.7 FM. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos, amigos peteneros y de igual forma a todos los que se encuentran ya en el trabajo. Un saludito muy especial, muy buenos días, los que están camino al trabajo, los que se encuentran en la cinta asfáltica, los que están tal vez aún haciendo el desayuno, en cualquier actividad que te encuentres. Qué bueno poder saludarte y juntos poder estrenar misericordias, porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Esta mañana estará contigo Jair Ramírez, Scarlin de Jaques, Luis Oliva. y esta mañana un tema buenísimo para poder compartir contigo. ¿Qué les parece el tema de esta mañana y qué les parece poder platicar sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo también se puede ejemplificar cómo nuestro corazón está dispuesto a poder también buscarle y también llegar a ese punto en el que nosotros podamos tener nuestro corazón ejemplificado o en una forma de analogía como un huerto, que al final la palabra depositada, lo que llega a nuestro corazón, ya sea bueno o malo, es así lo que va a crecer y se va a cultivar ahí. Exacto. Qué bonito día, maravilloso. Pues yo sí me levanté como no pensé. Es que como estuvimos ahí una vez la noche, pero pensaba, Dios, ¿y cómo me voy a levantar así tan loguito? Pero Dios nos da las fuerzas. Amén. Y hoy es un gran día. Acá estamos bendecidos con un tema genial, con un tema que refrescará nuestros corazones y alimentará nuestras almas. Y así que estamos ya activos. Y usted, prendido ahí, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Hoy iniciamos semana. Cada lunes, a mí me encantan los lunes porque es un día en que le bajo a las revoluciones a ciertas cosas y me enfoco en planificar el resto de la semana. Qué bien. Me encanta bastante el lunes porque creo que es una nueva oportunidad para poderme enfocar un poquito más en Dios, en las cosas de la iglesia, en las cosas de la radio, en las cosas de mi matrimonio, en las cosas de mi familia. Entonces sí, me encanta bastante el lunes porque pues le dedico un poquito de tiempo a todo eso y logro que la semana salga perfecta. A mí también me encanta el lunes. El lunes es como un domingo chiquito entonces. Más o menos. Uh-huh. Cuando yo estaba Ok. muy pequeñita, lloré un día. ¿Por qué? ¿Por qué cumplí año lunes? Dije yo. Yo prefería que fuera lunes. Yo no quería cumplir año lunes. Yo ¿Por qué? quería que fuera domingo, decía yo llorando. Ok. Porque los domingos estaban toda la familia en Es casa, cierto. viene a visitar aquel. Y ese lunes todo el mundo en sus afanes, sus quehaceres, sus quereres. Y yo. Pero después de... Soplando solita el pastel. Ajá. ¿eh? Después de eso, estuve pensando como que no eran buenos los lunes. Y una vez, un lunes se me iluminó tanto que cada vez que digo que es lunes lo veo blanco. Y lo veo blanco así como es, como la paz que Cristo nos da, como esa esperanza que alumbra nuestro camino cuando todo parece ser tinieblas y se va encendiendo una pequeña luz. Sí.
así miro los lunes. Los lunes son oportunidades. Claro. De hecho, cada lunes es muy probable que tienes una oportunidad de vida, de empleo, de reformatear tu mente, como dice el hermano Luis, agenda, compone, y esto es un lunes maravilloso para planificar tu vida mejor con Cristo. Buenísimo, a mí me llama la atención esto porque requiere también mucha perseverancia y disciplina, y la palabra de Dios también nos enseña esto, pero de una manera muy tal vez cotidiana. A mí me llama la atención cuando podemos hablar sobre un huerto en específico, y la Biblia, mejor dicho, nos hace mención que por nuestros frutos nos van a conocer, o los frutos que nosotros demos, las personas van a ver nuestras acciones más que nuestras palabras. Claramente podemos tomarlo de esta manera. Entonces yo quiero preguntarles a todos los que nos escuchan y también a los que estamos acá, si alguien probara el fruto de nuestra vida, ¿a qué sabría? ¿Qué piensan ustedes? Si alguien probara el fruto de nuestra vida, ¿qué sabor tendría o a qué sabría? Eso es un momento también, como estamos planificando, diciendo que iniciando el lunes, también para analizar nuestra vida, podría ser esta misma pregunta. ¿Qué sabor tendría? ¿Qué sabor tendría? A mí me encanta la carambola, entonces creo que por ahí va la cosa. Estamos hablando de frutos, hermano Luis. Estamos hablando que cuando alguien se encuentra con usted, ¿qué ve en usted? ¿Qué le inspira a usted? Depende del día. Eso no lo quería decir ahora, ¿verdad? Pero en nuestra familia se puede dar mucho eso. Nuestros familiares pueden dar fe de qué frutos tenemos nosotros. Sí. Si tenemos frutos de paz, frutos de amor, frutos de misericordia, por decir unos. Eso es muy, muy interesante. A veces uno sale de la casa y no sabe con qué anda, y después está viendo que se le quedó esto, se le quedó aquello. A veces te encuentras con alguien y puede ser que pareciera que depende de qué día. Depende de qué día. Sí. Porque no cargabas los frutos contigo. No andaba con los frutos uno. Sí. Fíjese que el sábado me pasó algo similar. Santo Dios. Yo el viernes me desvelé porque tenía que entregar un proyecto. No amanece bien uno. Sí, fíjese que dormí literalmente 1 hora, porque me acosté tipo 4:30 y 5:30 estaba, 5:40 más o menos estaba despierto. A las 7 tenía que salir. Entonces yo no dormí nada. Andaba con unas 3 tazas de café en la cabeza nada más, y andaba así como que... El efecto de la cafeína. Señor, ten piedad de este día, por favor. Hasta el momento todo iba genial, llegamos al lugar y todo el asunto. Y yo amo los niños, pero cuando no son míos. Entonces un niño se pasó llevando un cable de una bocina y bota una bocina en el evento donde estábamos. Ay, y yo, puchica, y me puse de mala, mejor me salí. ¿En serio? Tuve esa precaución de salirme. Esa precaución. Se le iba a salir el mal fruto que llevaba la manzana podrida. Sí. No, yo preferí. Es por eso que... evitar. Sí. Es por eso que tenemos que buscar la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas capítulo 8 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Porque es que a veces tenemos temores de esos malos días. Honestamente, por esa palabra no deberíamos tenerlo. Sí. Porque deben ser frutos de perseverancia. Yo no puedo estar hoy, tengo paz. Y de repente choquea el cable. Repente, ya no es dominio propio, sino demonio propio. Qué pegriloso eso. Sí. Y de repente que supuestamente se me va la paz. Sí. Si se me va tan luego la paz es porque una cosita pequeña que le pase a uno le roba la paz en todo el día. Ay, no. Una empanada que le salga mal. Santo Dios. o que la haya pedido de frijol y se la dieron. ¿Cómo? Que la haya pedido de chicharrón y se la dieron de frijol. Lo malo es que se enoja porque se la cobraron como de chicharrón. Sí, es que algunas veces siento que es el cúmulo de cosas.
Sí. Muchas veces que tienes muchas cosas ya como que sucedieron en el día y tú dices, no, solo esto me hacía falta, y es donde te lleva a explotar porque habías guardado la paciencia tan bien durante el día, tal vez no te estaban saliendo las cosas tan bien, pero el cúmulo de cosas te lleva a que el mismo explotes, estrés. el mismo estrés. Salga esa otra persona de ti. Hay algo que honestamente me molesta, aborrezco mucho, quizás sea una de las Juega cosas, con mi paciencia. Quizás una de las cosas que más me molestan, porque honestamente en sí soy una persona paciente, pero cuando la pierdo yo digo, ¿por qué por qué hay personas que quieren topar al otro y llevarlo pero hasta el límite? ¿Por qué? Pero a veces la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser probados. Y esa semilla de paz, ese fruto del Espíritu, necesita ser probado en nosotros. Y es ahí cuando podemos también desarrollar esa mansedumbre, esa templanza, cuando son probados nuestros nuestros frutos, son cosas muy diferentes. Los frutos, cuando son probados nuestros frutos, entonces, así como tú decías hace un momento, las personas pueden probar de ellos. Sí. Sí. Mire, justamente eso. Mire, nosotros somos un pequeño jardín, y yo en esto de la jardinería con mi esposa aprendí que hay tipos de tierra, ¿no? Sí. Hay tierra ácida, tierra dulce y tierra que definitivamente, aunque sí le eches lo que le eches, no va a dar, funciona, ningún fruto. infértil. Completamente. Entonces nosotros tenemos que ser una tierra fértil, una tierra que obediente, una tierra mansa, porque de lo contrario creo que ningún fruto va a poder prevalecer, ¿verdad? Porque exacto, la primera parte de eso es la obediencia. ¿Qué nos enseña la obediencia, verdad? Tener paz, a saber controlarnos, a saber armar al prójimo porque cuesta. Sí, y ahí es donde viene el primer machetazo, la primera poda. Y definitivamente tenemos que conocer los tipos de tierra para saber también, porque yo recuerdo que cuando estaba muy niñita, estábamos así en la casa de la abuela, y en la casa de la abuela uno tenía libertad para jugar en el lodo, porque no lo estaba viendo mamá. Sí. Es cierto, a mí me pasaba. Sí, de veras. Entonces, mis primos y mis hermanos, que eran más grandes, estaban plantando. Ay, qué lindo, a mí me encantan las plantas y todo eso. Y yo quería plantar también. Ellos escogieron un lugar específico para plantar y decían, no, aquí no, ustedes por allá y acá, y cada cual estaba seleccionando su lugar. Pues yo traté de ocupar un trastecito y fui a buscar una tierra que había, que le llamamos nosotros caliche, no sé, es como una tierra así, como barrosa. Caliche aquí le decimos a los Carlitos. No, pero no es una tierra que es tan ligosa, espesa, que se puede usar como barro. No tiene la resistencia que el barro, pero sí se puede dar forma cuando uno la moldea. Exacto, se puede morder. El asunto es que hice, y yo dije, esa va a ser perfecta, porque como esa molestaba yo, y esa tierra cuando se seca parece como cemento, ahí no pasa nada, y la plantita mía se murió, se arruinó, porque no era esa tierra para esa planta. Y a veces nosotros hemos dicho, bueno, yo nací así, yo soy así, y así me voy a quedar. Yo me di cuenta que esa misma tierra, lo que hacían ahí en ese lugar, la abonaban, la preparaban, y en esa misma tierra podían sembrar. Y yo decía, pero ¿cómo se puede sembrar si yo miro que ahí habían plantas buenas y aquí no? Porque no estaba preparada esa tierra. Y es necesario nosotros preparar la tierra. Sí. Y para poder
preparar la tierra, que somos nosotros, necesitamos irnos doblegando cada día más delante de la palabra de Dios. Ella es la que va a hacer ese trabajo de germinación en nosotros, de ese proceso donde la tierra se pone arada. Hay que mezclarle un montón de propiedades. Exacto. Todo lo que los que saben que nos compartan al 42 15 87 66, porque son ajá, que nos den un poco ahí de su experiencia, que nos cuenten cómo ha sido sus tips de jardineros. Nos llegan unos mensajitos por acá. El primero de ellos dice: buenos días, bendiciones a los tertulianos y a nuestros amados oyentes, un cordial saludo hoy lunes cuando ni las gallinas ponen, dice, pero nosotros sí ponemos ánimo y edificación a través de cada mañana. Eso. Un abrazo, dice. Y Dios les bendiga, Pastor Eddie Muralles. Y hablando de la pregunta del fruto, dice, el de ustedes sabría salado, dice, porque ustedes son la sal de la tierra. Bueno, sería como una empanadita salada. Así sabría su fruto, dice. Saludos, Pastor Eddie, gracias por este mensajito. Y también nos envía acá un mensajito nuestro oyente y hermano Gilberto Ríos, dice, Dios me los bendiga. Y nos deja aquí un mensaje con relación a cuáles son los 5 frutos de un verdadero creyente. Dice, uno de ellos es amor, otro de ellos es gozo, paz, paciencia y benignidad, dice por acá. Saludos a nuestro hermano Gilberto desde Costa Rica, nos saluda en esta mañana. Que Dios le bendiga, hermano Gilberto. Dios le bendiga, Pastor Eddie. Ya tenía rato sin reportarse. Ahí, por favor, saluditos al abuelito Cheyo y a nuestro amigo Cantinflas. Mire que no hemos visto hoy barrida las calles. No sé qué le está pasando a Cantinflas. Radio Alternativa 107.1 FM, acompañándote a todas partes, a todas partes. Muy buen día, amada audiencia. ¿Cómo está usted? ¿Ya desayunó? ¿Ya tomaste café? ¿Ya tomaste un delicioso café? y rico desayuno chapín. ¿Ya tomaste un atolito? ¿Un tecito? Aunque sea para a los que no les gusta el café. Hay quienes están haciendo caritas, no, pero hay quienes son gente que se cuidan, que comen sano, que comen chicharrones con yuca. Recibo. Que Dios les bendiga en este día tan especial. Estamos tratando un tema maravilloso. Nosotros necesitamos saber que somos tierra, pero ¿cómo es esa tierra? ¿Será fértil? ¿Será no fértil? Y el tema es buena tierra con tus talentos. Cuando Dios deposita en ti dones que nadie más tiene, ¿qué podemos ver en esto? ¿Que somos la Coca-Cola del desierto? No es eso. No significa eso, sino que Dios, conforme a lo que Él nos ha dispuesto como cuerpo de Cristo, nos ha dado dones que pueden, como dice la Biblia, ser para la edificación de la iglesia en general. Tú eres una parte muy especial del cuerpo de Cristo, al igual que yo, y Dios ha querido que nosotros comprendamos esto, que somos parte, para que siempre estemos unidos, y de esa manera, cuando una tierra está unida o muy cercana a un río, esa tierra es muy, muy fértil. Muy, muy fértil. Y uno dice, sí, pero hay un río, pero siempre debajo del río hay tierra. Pero dentro del río, solamente las plantas que surgen por ellas mismas se pueden dar ahí. No ninguna que yo pueda llevar y plantar en el río. Pero si me acerco al río, si la tierra que está cerca del río, por los cercanos se unen, allí fructifica toda buena semilla. Sí, a mí me gusta mucho algo que menciona el Salmo 1,
Creo que todos lo hemos escuchado y es que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces nos está utilizando una analogía acá para que nosotros podamos también darnos cuenta lo que podemos nosotros recibir si nuestra relación con Dios, nuestro huerto, si nuestra vida fuera un árbol, nos quiere decir ahí, y está junto a las corrientes de agua, que el agua viva es Cristo en nuestras vidas. Si estamos conectados con Él de tal manera, vamos a ser como ese árbol. Así es. Nuestra hoja no cae, fruto en su tiempo, buenos frutos, y jamás va a perecer. Y va a prosperar. Entonces es buenísimo esto. Creo que es una gran promesa para nuestras vidas, pero siempre hay un condicionante ahí que muchos de nosotros nos cuesta cumplir, y es poder estar conectados con Dios, porque es muy fácil alejarnos, porque se nos sobrepasa la paciencia, o porque hay algo durante el día que nos lleva a poder sacar ese mal fruto, como decíamos, que hay dentro de nosotros, y es muy normal, y no quiero llegar al punto de normalizarlo, pero es normal porque al final somos humanos que llegamos a equivocarnos en el día a día, pero está en nosotros que cómo pasamos el tiempo de la poda. Cuando llega el momento de la poda en nuestro jardín, en nuestro huerto, de qué manera nosotros actuamos, de qué manera nosotros nos comportamos en medio de la poda. Creo que sería el resultado en el que vamos a nosotros también poder salir de una mejor manera o de una manera peor, se podría decir. Fíjate que la poda es muy importante. La poda es demasiado importante para un árbol, para una planta, cualquier tipo de planta, ¿verdad? Una suculenta, una planta ornamental, frutal, como la quieras ver. Es muy importante porque la poda no solo ayuda a fortalecer el tronco, sino que ayuda también al crecimiento de raíces, al crecimiento de nuevas ramas y nuevas hojitas, a que florezca más rápido, porque a veces al momento de la poda el árbol está expuesto a un estrés de control entre sanar lo que le quitaste o tomar agua. Entonces ahí es donde el árbol decide qué hacer, ¿verdad? Es muy importante y muy interesante también la función que tiene la poda y lo que el árbol hace durante la poda, ¿verdad? Sí. Podemos también sacar una forma de ver esto. Me llama la atención lo que mencionabas, porque al final, no sé si han escuchado eso, que el crecimiento de una persona muchas veces no va a ser exponencial, así como los árboles o como las plantas, sino que primero inician por las raíces. Pero muchas veces llegan y dicen, no, esa persona no está dando fruto porque no ha crecido de una manera exponencial hacia arriba. Exacto. Pero aún está echando sus raíces fuertes para poder, tal vez dentro de lo más profundo, lo más interior, poder sacar sus mejores frutos. Entonces muchas veces nosotros vamos a llegar hasta ese punto de tal vez no dar aún un fruto que los demás puedan ver, pero aún se está trabajando algo en nuestro interior, aún está sucediendo algo dentro de nosotros. Entonces creo que ahí es donde entra el nosotros ser también buena tierra, pero con los demás, ser una buena tierra con las demás personas, porque nosotros como seres humanos tendemos mucho a etiquetar y a juzgar. Entonces llegamos al punto en el que ya nos restauramos, ya no somos de bendición, ya no somos esa tierra fresca, tal vez esa tierra o esa buena agua que se encarga de poder alimentar y ayudar a los demás, sino que terminamos siendo personas ni siquiera que podan, sino que de una vez eliminan, talan la planta o el árbol. Entonces, ¿qué tipo de personas somos? Mira, muy interesante. El trabajo de las manos es un símbolo de esfuerzo, dedicación. ¿Han escuchado eso que dice, es que tiene buena mano? Sí, exactamente. Entonces, Dios toca nuestras manos muchas veces para que sirvan de canal de bendición para otras personas, de restauración, porque ahí es donde nos usa el Señor, ¿verdad? Entonces, yo me admiraba bastante con un amigo que estaba pasando un proceso bastante pesadito. Estaba saliendo entre el alcoholismo, cosas de amoríos y cosas así. Y con un grupo de amigos lo estuvimos ayudando bastante. Y ahora aquel, bendito sea el Señor, ya le salió un trabajo formal. Entonces nosotros hablando precisamente ayer, tuvimos ahí una cenita con amigos. Y cabal lo felicitábamos, le festejamos el logro, porque después de que casi que se quedaban las banquetas, ahora trabajar, tener un trabajo formal, ya no consume alcohol ni nada. Entonces eso es seña de una buena
de una buena tierra y de una buena mano, de que De una fuimos sus buena amigos, poda. ¿verdad? Cabal. Sí, Primero sembraron en Sí, él. Exacto. Y esos son los frutos. exactamente. Sí. Sí. Yo miraba también una imagen, permítame. Yo miraba una imagen hoy en la mañana, precisamente. Una imagen donde está un conejito y se mira que hay dos zanahorias, ¿no? Una zanahoria chiquita pero con un gran tallo. Y Esa es una gran zanahoria, diría. Y una zanahoria así gigante, pero con un tallito chiquito. Entonces, la pregunta era, ¿cuál escogerías tú? Todos escogeríamos la del tallo grande, porque decimos, qué gran zanahoria. Lamentablemente. Ajá. Lamentablemente. Y a veces el tallo son las apariencias. Sí. Sí, siempre pasa eso. Sí, puede pasar. Y es por eso que nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios para poder comparar nuestra vida y ver lo que hace falta y ver lo que no. San Juan 15 nos dice desde el 1: yo soy la vid verdadera, hablando Cristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Cuando la palabra viene a nosotros, la palabra nos limpia del pecado, de la maldad, nos hace estar en un mover en el espíritu. Pero también podemos decir cuando es como esa palabra de Dios viene a preparar nuestras vidas, concientizándonos de qué debemos hacer, de qué no debemos hacer, de qué vamos a depender, porque Jesús está diciendo que Él es la vid. Y si estamos arraigados en Él, si estamos cimentados en Él, siempre vamos a llevar frutos. Y Él seguirá limpiándonos para que demos más frutos. Es decir, que tienen que ser constantemente permaneciendo en Él. Nosotros podemos llevar buenos frutos, y si somos quitados de ella, si nos pensamos, bueno, yo ya lo puedo sola, entonces es probable que esa ramita se seque. Tengo que conocer, para poder estar dando fruto, que yo no soy una planta, yo soy una rama solamente. Sí. Yo soy una plantita injertada en Cristo a través de su palabra, y es lo que me hará fructificar. Si me quiebro de ahí, ya se fregó, porque al ratito me voy a secar y me van a agarrar como palito para leña. Es cierto, cabal. Es muy importante cómo Dios nos da la creatividad para producir frutos. Es muy importante. Bueno, y en Éxodo nos dice: los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan de toda obra. Entonces eso nos invita a que nosotros tenemos que hacer obras y transformar realidades. Y creo que esos son los frutos que a veces Dios nos pone. Y Dios no nos va a poner un fruto que no podamos cargar también. Porque también somos, imagínate ver un palo de manzana cargando papayas. Exactamente, la bota. No se podría. No se podría. He visto más de alguno, no recuerdo ahorita. Bueno, creo que son, no sé si han visto este fruto, que son las anonas, no sé si son. Sí. En su tiempo vi más de algún árbol que el taíto del anón es bien chiquito. Es delgado. Bien chiquito, y uno dice, ¿cómo puede soportar la anona que es pesada y es grande? Y te das cuenta, a la hora de arrancarlo cuesta. Sí. Cuesta fuerte, desprenderlo. Y podemos utilizar esto mismo para hablar, que muchas veces nosotros nos pueden ver como ese taíto débil, que está prácticamente sosteniéndose a ese fruto, pero al final, como mencionaba acá el pastor Scarlin, si nosotros estamos conectados a ese árbol importante que es el sostén de nuestras vidas, que es Cristo, aunque el fruto sea muy pesado, al final lo vamos a poder soportar, lo vamos a poder sostener. Entonces, importante esto. Y cuando hablamos también de esta manera, creo que podemos también nosotros evidenciar que van a haber, mejor dicho, muchos momentos en los que nosotros tal vez vamos a tener que sembrar en otras personas y vamos a tener que ser las de jardinero muchas veces. Entonces,
cuando hablábamos de restaurar, cuando hablábamos de bendecir, me llamaba la atención porque hubo hace unos años atrás que empezamos a hacer un huerto con mi papá y mi hermano en la casa. Entonces, en esos tiempos de pandemia, donde no había mucho tiempo, entonces empezamos a hacer un huerto. Y recuerdo que mi papá compró semillas de rábano, no recuerdo si pepino, y no recuerdo qué otras hortalizas más ahí. Entonces teníamos un lugar bien pequeño, era tal vez podemos mencionar un cuadradito de 3x2, era bien pequeño. Entonces estábamos ahí nosotros que sembrar, porque si nosotros ocupábamos ciertas plantas se iban a enredar, iba a ser un solo descontrol ahí. La cuestión es que dijo mi papá, vamos a tomar un par de semillas y sin ver la bolsa de qué, solo lo vamos a plantar ahí. Entonces fue bien curioso porque antes de plantar la semilla, mi papá dijo, vamos a orar por esta semilla, porque ni siquiera tuvimos nos tomamos el tiempo de preparar la tierra, ni nada, sino que solo vimos la tierra y nosotros dijimos, la vamos a colocar ahí. Entonces solamente limpiamos, le dimos el tiempo para que la tierra también se pudiera como que abonar un poquito, pero no le echamos algún nutriente o algo así. Entonces venimos y elegimos las semillas y solo las colocamos así al azar, se podría decir, y después lo oramos por ellas, y no tal vez de una manera religiosa, sino solamente con el fin de que Él nos quería enseñar, con el fin de que si nosotros ponemos lo que vamos a sembrar en nosotros o en los demás, en las manos de Dios, podemos nosotros conseguir grandes cosas. Al final de cuentas, la tierra no tenía ni siquiera la capacidad de poder dar grandes frutos, pero al final de crecer rábano, pepino o cualquier otra hortaliza, creció un palito de limón de ahí. No sé cómo creció. Que todas las semillas se juntaron y no sé cómo. De limón. Ya no creció eso, sino que empezó a crecer un palito de limón y dio unos frutos muy buenos, como que estuviera abonado a saber de qué. Entonces, creo que esto mismo lo podemos utilizar para darnos cuenta que al final muchas veces no va a ser ni siquiera la semilla, no va a ser ni siquiera lo que digan de ti o lo que tú digas que eres, sino lo que Dios dice que eres. Entonces, qué importante esto. Sí, definitivamente eso nos lleva a seguir pensando que no somos quienes, sino que solo somos un medio. Porque Jesús dijo, yo soy el sembrador. Cuando habla de la parábola del sembrador, el sembrador sale a sembrar y la semilla y esto. Él va poniendo cada cosa en nosotros, y con relación a lo que decías de ese huerto que pusieron varias semillas y quizás nada que ver el palo de limón era un experimento. Exacto, más que todo a la semilla que ustedes pusieron, pero eso pasa también en nuestra vida cotidiana respecto de cuando tenemos que ayudar a otros, porque la palabra nos enseña que Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da a Dios. Ustedes sembraron una semilla, pero lo que Dios quería poner ahí era un palito de limón. A veces nosotros tendemos a desesperarnos o a inquietarnos cuando estamos trabajando a una persona y llevándole y buscando, y a veces no comprendemos cómo Dios quiere trabajar, pero sí quiere trabajar contigo. Sí. Con esa persona, pero uno quiere ver ciertos frutos que quizás nos están dando en el momento. Quizás estábamos poniendo ahí papaya, pero lo que salió un palito de limón, pero igual los dos dan fresco. Sí. Los dos son frutas. Sí, los dos son. Exacto. Pero lo que tenemos que saber ahora, Señor, ¿qué puedo hacer con este limón que está fructificando en esta vida que estoy trabajando? Y como que son procesos que nos van llevando a entender que en cada paso necesitamos la guianza de Dios a través de su palabra, de su Santo Espíritu, y que no podemos desconectarnos de ahí porque inmediatamente nos vamos a frustrar, vamos a decir qué es lo que está pasando. Porque a veces nos ha pasado pues conocemos que si siembras papaya no te va a dar melones. Y cuando sembraste papaya y sale una plantita de melón, tú dices, ¿qué pasó? Pero en Dios, 2 más 2 no son 2. Cierto. Y 2 por 2 no son 4. Sino que entonces ahora nos toca ir otra vez a Dios. Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que quieres producir? ¿Qué es lo que quieres realizar? Porque así es como tendremos el amor, la ternura, la paciencia para preparar esa tierra, para seguir cuidando de esa persona, porque si no, le vamos a soltar y vamos a decir, ay no,
con ese no se puede, no quiere, simplemente porque no podemos comprender qué es lo que Dios quiere producir en esa tierra. Sí, y ahí va a acabar lo que le decía yo de que Dios no nos da frutos que no podamos cargar. Sí. Entonces, cierto. ellos sembraron un montón de semillas y la única que se les pegó fue la de limón. Sí. Nació un limón, ¿va? Y entonces, nadie se imaginaba sí, eso, nadie lo esperaba. Entonces ahí es donde es la metáfora clara de que Dios no nos da frutos que no podamos nosotros cargar, ¿verdad? Porque a veces hay muchos frutos que son muy, muy pesados y tal vez Dios sabe que podemos con todo, ¿va? Pero tal vez no están los planes de Dios darnos esa clase de frutos, sino los frutos que Él nos tiene preparados a nosotros. Cuando yo no conocía el palito de la sandía, yo me ponía a imaginarme un palo con unas grandes sandías así colgando. Imagínese usted. Sí. No es soportable. No lo es. No hay árbol y por eso que lo soporte. La sandía. Y cuando me va mostrando y enseñando que es una pequeña hortaliza. Es un hilito. Es como el ayote. Como el ayote. Literal. No, fíjense que son iguales. Sí. Usted pone a la par una mata de ayote y una de sandía, usted las confunde totalmente. Y aún así, la plantita de ayote es como las enredaderas son más delgadas. Son iguales. Son más gruesecitas. Son iguales. Depende qué tanta agua les depende qué tierra sea ese. El asunto es las grandes sandías de esta lianita tan pequeña. Nosotros ahorita estamos produciendo kiwis. De Dios. Y es lo mismo. Son iguales. Enredaderas. Son enredaderas. Sí. Wow. Y el proceso que lleva a la germinación es muy delicado. También el gran palo de mostaza y la semillita. Es cierto. Eso es para que... ese es otro punto contrario. Exacto. Y eso Dios lo hace con un propósito muy claro y específico, cosa que nosotros no lo entendemos todo, pero Él sí lo conoce todo y no es por accidente que está ahí, sino es para Dios mostrarnos cómo es la vida. Dios le dijo a Samuel, mira Samuel, yo no veo como tú ves. Sí. Yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. A veces yo miré ese gran palo cuando no conocía la mostaza y dije, qué lindo y qué calidad y que no sé qué, que no sé cuánto. Y voy a ver, y entonces empecé a preguntar, ¿qué es este palo? ¿Qué es este palo? Y me dijeron, eso es mostaza. Y estaba contenta, feliz viéndolo y todo, pero cuando vi el fruto creció tan grande y después me explican bien sobre esto, digo, pero ¿para qué un árbol tan grande si va a dar unas semillas tan pequeñas? Contradictorio. Dice uno. ¿Y por qué? ¿Cómo se va a resistir la sandía en esa lianita? Pero Dios está como el gran arquitecto que es, con todo muy bien trazado, muy plasmado, bien planificado todo. Y así nosotros a veces nos sentimos que, ¿y qué voy a hacer yo? Sí. No vas a hacer nada, entiéndelo, Scarlett, no vas a hacer nada, solo es ponerte en las manos de Dios. Él es Ten un que corazón hará, dispuesto. Él es el que hará todas las cosas a través de nosotros. Sí. Que es lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Se rindió. Él estaba haciendo muchas cosas y cuando él estaba haciendo todo lo hizo mal. Pero cuando se rindió, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces vimos los maravillosos frutos del apóstol Pablo, que hoy todavía lo disfrutamos y no sabemos cuántas generaciones estarán siendo bendecidas con los frutos del apóstol Pablo. Sí, eso es buenísimo. Y con eso mismo que mencionaban, recordé que en ese momento del huerto como tal que intentábamos hacer y que al final no salió lo que pensábamos, también mi papá nos dejaba una lección y es ser agradecidos. Porque al final cualquiera de nosotros hubiéramos podido decir, papá, pero si nosotros no queríamos rábanos, queríamos pepino, no queríamos limón. Ajá. Sí. Pero en realidad si nos damos cuenta, al final así es la voluntad de Dios. Muchas veces no nos da lo que esperábamos o lo que estábamos pidiendo,
sino nos da algo completamente diferente. Pero lo importante es ser agradecidos, y muchas veces nosotros agradecemos a Dios por el fruto, ojo acá. Exacto. Pero no le damos gracias al dador del fruto. Entonces, qué importante poder ser agradecidos. Nosotros tenemos algo en nuestras vidas, decimos, gracias Dios por el carro, pero nunca le decimos, Dios, gracias porque nos diste trabajo, nos diste esto, y fue gracias a ti que obtuve el carro, sino que decimos gracias a Dios y le damos gracias por el fruto que ya conseguimos, o por el fruto que ven en nosotros, pero no le damos la honra y gloria al dador de eso que Él nos da. Exacto. Prácticamente. Entonces es importante ser agradecidos, y creo que también en ese momento de poder hablar sobre el huerto, sobre el jardín, creo que también es importante hablar sobre eso, sobre el agradecimiento, pero vamos a ir hablando más adelante sobre esto, porque vamos a irnos con más música. Recuerda, 4215-8766 para comunicarte con nosotros. Ya volvemos con más. La voz que habla a tu corazón. Radio Alternativa 107.1 FM. Estamos de regreso acá en Radio Alternativa, en el show de la mañana, y te queremos motivar, amigo, hermano, que seas buena tierra y nos mandes un mensajito al 4215-8766 para ver tu opinión respecto de este tema, alguna anécdota que tengas que ha sido de tus manos un buen sembrador, se te ha pegado la semilla. ¿Qué has hecho? ¿Te ha tocado ser podado o te han podado? Muchas veces las podas pueden venir de amistades y familia, que es lo más doloroso. Pero vamos a tocar otro tema, que es la mente. La mente también puede ser una buena tierra. La mente es un terreno muy, 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 muy fértil. Desde pequeños creo que somos una esponja que absorbe cualquier cosa que ve, cualquier cosa que escucha. Así y cualquier cosa que siente, ¿verdad? No solo con el gusto, sino con el tacto, que uno aprende a diferenciar las... Bueno, creo que podría ser o muy escabrosa la mente o muy fértil. O muy fértil, exactamente. Ahí está. Depende que le des. Depende que le des. Es muy importante el hecho de estar leyendo, ya sea la Biblia o cualquier libro que te va a nutrir para bien. Pero hay otros que tienen una psicología muy oscura, que creo que sí es muy terrible leerlo, y pues ahí es donde todo va al corazón, y ahí sí que, como se dice, va de la abundancia del corazón, pues abre la boca. Sí. Y ahí es donde nos tenemos que encargar qué es lo que le estamos nutriendo a la mente. Dicen por ahí que una mente ociosa es un taller del diablo. Sí, mi mamá me lo repetía mucho. Ponete a hacer algo. Exacto. Allá están los platos, a lavarlos. Y hay que ponerse a hacer algo uno, pero necesariamente tiene que ser bueno lo que hagamos. Y nosotros a veces tendemos a distraernos tanto con cosas y demás, y no poner cuidado qué está entrando por nuestros ojos, sí, por nuestros oídos, porque vamos a decir, los canales por donde alimentamos la mente es por los ojos y por los oídos. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, esto alimenta la mente. Y ya ahí va gestando uno los pensamientos, X o Y. Y es por eso que necesitamos escuchar, escudriñar, meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Claro. La palabra de Dios es lo más, voy a decir, el mejor nutriente para tu mente. Lo mejor que puedes poner en tu mente, como dice ella misma, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Sí. Necesitamos pensar en la palabra de Dios para poder discernir y hacer fuera los pensamientos pecaminosos
y los pensamientos que no construyan nada en nuestras vidas ni nos hagan aportar cosas buenas en otros. Tenemos que tener una mente también agradecida. Sí. Una mente agradecida, lo dice en Proverbios 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre. Entonces tenemos que tener una mente agradecida, y una mente agradecida es estar agradecido con nuestros papás, estar agradecido con las personas que nos han ayudado, y principalmente estar agradecido con Dios. Cierto. Con Dios por estar siempre ahí y darnos esa habilidad de ser una mente que absorbe lo bueno, ¿verdad? Sí, claro. Eso es bien interesante porque hemos hablado como de la manera en la que nuestros papás desde pequeños nos inculcan algo y van a poder fortalecer nuestro estado emocional, nuestra mente, y es bien importante porque desde ahí inicia todo, desde la niñez, pero van a haber momentos en los que tal vez, o van a haber también personas en las que tal vez no tuvieron esa oportunidad, la que nosotros tuvimos, o con diferentes oportunidades, y llegan a adolescencia, juventud, también con esas mismas tal vez heridas, o con momentos difíciles, o tal vez con una mente vacía. Entonces va a llegar al punto en el que vamos a ser líderes y mentores de estas personas también. Y recordemos que muchas veces, mejor dicho, la mayoría de las veces no cuidamos nuestras palabras. Y a mí siempre me gusta hablar sobre esto, porque al final el corazón de las demás personas son un huerto, y nuestras palabras son semillas para ese huerto. Entonces, ¿con qué palabras? ¿De qué maneras estamos hablando a las demás personas? ¿De qué manera nos comunicamos? ¿De qué manera nosotros empleamos la forma para poder ayudarles? Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros utilizamos palabras no adecuadas, palabras que tal vez van a ofender a la otra persona, nos guiamos por nuestras emociones o por lo que estamos viviendo en el momento, y en vez de poder construir un buen huerto, edificar, al final terminamos destruyendo, terminamos siendo maleza. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, y esto está comprobado científicamente. A las plantas, a los árboles, cuando les hablas bonito, yo siempre le decía a mi mamá que ¿por qué le hablas bonito a las plantas? No te escuchan, le decía a mi mamá. Pero yo me puse a ver diferentes experimentos que han hecho, comprobando con diferentes grupos de control y grupos que eran parte de la investigación, y decían, bueno, a esta planta por un mes le van a hablar solamente cosas feas, le van a hablar groserías, y a la otra planta le van a hablar bonito. ¿Cuál creen que fue la planta que se murió? La que le hablaban feo. Entonces, imagínense, si una planta se marchita, si un árbol se muere, ¿cómo no nuestro corazón también va a empezar a sembrar en ella, o a germinar en nuestro corazón tal vez un tú no puedes, groserías, insultos, odio, rencor hacia la otra persona? Entonces rechazo, bullying, y se empieza a fomentar eso en nuestras mentes. Entonces al final es bien importante, porque la mente puede ser eso, o ser un camino muy fértil conforme lo hayas trabajado, o ser un camino muy escabroso que puede también jugarte algo muy difícil al final, ya cuando seas una persona más grande, cuando seas un joven, un adulto, porque al final vas a tener esas palabras que te dijeron grabadas en tu mente, o todo eso que viviste en tu mente, y va a costar poder salir de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y me llama la atención algo en específico, y dicen que las abejas como tal aerodinámicamente no son aptas para volar. La única diferencia es que no lo saben. Entonces, es importante esto. Exacto. Muchas veces hay muchas cosas que no sabemos, y es mejor no saberlas. Exacto. Porque si no, no entenderíamos, y no lograríamos alcanzar muchas cosas. Ya solo Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero definitivamente en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y ya si le hablabas a las plantas, ya eras el señor de las plantas. Hablamos vida o hablamos muerte. Y en una ocasión conocí un poco de un experimento que hicieron con unos niños. Se propusieron que tomaron 3 niños, le iban a hablar a unos sí y a otros no. Les iban a hablar, a uno ni les iban a dirigir las palabras. No. Wow. No le hablaban absolutamente nada. Wow. Fuertísimo el experimento. Y fue, honestamente, yo cuando escuché de esto, lo vi, me impresionó demasiado, porque los niños a los que no se les habló estaban
creciendo sin un desarrollo normal. Y creo, si no estoy mal, si no recuerdo bien, no duraron más de 3 años. No se le hablaba totalmente nada, pero absolutamente nada, porque querían ver que se iban a desarrollar, si iban a intentar hablar o algo, así como a veces los niños, uno dice, no sé si dicen ustedes así, gorgojean, o si quieren, así como que uno dice, esas son sus palabras. No, pero estos niños no hacían nada de eso, nada absolutamente, porque los que estaban con el experimento tendían a acercarse así, solo darle sustento, únicamente. Sí, nada de interactuar, nada de palabra, nada de comunicarse con ellos. Más los que con los que se comunicaron, estos se desarrollaron en su máximo. Y vemos qué tan fuerte puede ser esto, porque de hecho nosotros, si alguien nos habla, nos sonreímos. Y ya decimos, aunque no lo conozcamos, ese es mi amigo. Sí. Pero eso solo sucede en los hombres. Es cierto. Eso solo sucede aparte de los hombres. En algunos hombres. No, en todos. No, claro. Cuando se habla de hombre, se habla de todo el género. De todo el género. Mire, Dios nos invita a ser personas que transforman, y lo dice en Romanos 12. Transformados sos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros podemos haber leído la Biblia unas 5, 6, 10 veces en el año. Al revés, al derecho, hasta los anexos. Y qué casa la produjo, y como usted la quisiera. Y se puede saber el diccionario bíblico completo también. Pero si usted no tiene un propósito para usar ese conocimiento, solo es un chiribisco nada más parado, ocupando un espacio. Pero si usted pues tiene ese don de poder ser útil con todo ese conocimiento, usted va a ser una planta muy, 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 muy frondosa, que convierte y transforma, y es una buena tierra. Así es. Y es necesario también conocer los terrenos, porque a veces usted va a querer sembrar algo en un terreno fangoso, que no es suyo de repente. Y cuando digo que no es suyo, porque ajeno. Hay quienes tú quieres ayudar, sembrar, bendecir, pero no quieren lo que tú quieres dar o lo que tú tienes para dar. Es como a veces vamos a Dios, y hay personas que van a Dios buscando algo, y cuando Dios no le da lo que ellos quieren, pues se van. Pero Dios les ha dado algo mejor. Sí. Y nosotros necesitamos comprender también esto, que no es lo que yo quiera recibir de Dios o de alguien, es que me puede brindar este alguien. Y yo tomarlo, y yo poder trabajar esto de cómo lo puedo bien invertir en mi vida. Por ejemplo, yo creo que de repente a todos nos ha tocado que usted dice, bueno, yo mejor le compro un McDonald's a un indigente que ve en la calle y se lo llevo. Y usted le lleva el McDonald's y él lo hace hacia un lado, porque no quiere eso, él quiere dinero. Y así pasa a veces. Y está menos el McDonald's que una moneda. No. Pero como no quiere eso, y así pasa a veces con las personas. Y nos enojamos, no nos nada. podemos comunicar porque no quieren recibir lo que tú les puedes dar. Sí, eso es bien interesante, y creo que nos lleva a reflexionar también, y ver de qué manera nosotros vemos las cosas, valga la redundancia con esto. Decía nuestro hermano Moito que él le dice a un indigente, mira, no traigo monedas. Y él le dijo, yo traigo sencillo. Yo traigo sencillo. Y le hizo sencillo, ¿verdad? Yo no le hubiera dado nada. Con el perdón de Dios. Ya él se quedó con la pena y van.
Pero Yo sí, no eso le pasa daba. también porque te está diciendo con eso, yo no quiero otra cosa que no sea. Dinero. Y De- eso pasa. Sí. Para que esos dedos entren así, quizás los que escuchan no pueden ver lo que estoy haciendo, pero sabemos que cuando juntamos las manos y no las abre, no se pueden anidar así, no se pueden unir así que no se sueltan. Y así tiene que ser cuando nosotros nos acercamos a Dios o nos acercamos a las personas. Mire, lamentablemente, tocando un poco ese tema de las personas que piden, que solicitan dinero, y ahí es donde vamos a una mente vacía. Sí. Porque también sembramos en los hijos, ¿verdad? Un ejemplo, en los niños de ellos. Porque póngale que tuvimos una experiencia con mi esposa. Nosotros fuimos a comer aquí rapidito a un restaurante aquí de la Séptima, donde hacen unos panes así, ¿va? Por no decir la marca. Entonces entró un niño a vender y a pedir dinero, ¿va? Pues si no querían pues los limoncitos, pues quería que le diéramos dinero. Entonces mi esposa le preguntó si ya había almorzado y le dice el niño que no. Entonces viene mi esposa y se levanta y le dice, mira, vení, voy a ordenar por ti. Le dice, va, y le pide su pan y no sé qué, y se lo dio. Y se quedó esperando a que le dieran dinero. Exacto. Sí. Se llevó el pan Interesante siempre, esto. va, Pero ¿será que no estaba dando una buena semilla a su esposa? no sé. Estaba dando una buena Pues yo semilla. sí sé, sí estaba dando una buena semilla, sí estaba haciendo un buen trabajo. Pues sí. Lo que pasa es que No esa quería tierra hacer, ajá. no quiso recibir esto. Sí. Y es ahí donde si no conocemos una cosa y la otra, nos frustramos y vemos el mal quizás donde no está. Por eso Dios dice, yo no veo lo que el hombre ve. No, pero Porque a veces vemos la apariencia Sí. y no vemos el corazón. Pero lo que veo yo es, el punto es que el niño, ¿verdad? Los mismos papás le sembraron eso en su Eso. mente de hacer Exactamente. eso mismo. Sí. Por eso era lo que no estaba viendo su Sí. esposa. Ella estaba conociendo de él lo que él estaba platicando, que sí que tenía necesidad y que sí no había comido. Sí. Pues si no ha comido, dijo su esposa, la prioridad es darle de comer. Era darle. Ah. No entonces- una moneda, la moneda no se la va a comer. Mm. Eh, Buenísimo, eso creo. Pensemos. Sí, creo que así mismo hace Dios con nosotros y muchas veces nosotros somos algunas veces ese niño. Nosotros le estamos pidiendo a Dios, por ejemplo, un trabajo y Él no va a llegar y por arte de imagen nos va a decir, mira, aquí está tu trabajo como me lo pediste, sino te va a dar las herramientas, te va a dar las habilidades para que puedas conseguir ese trabajo que tú quieres, pero como no es lo que nosotros le pedimos a Dios o lo que nosotros queremos, entonces lo rechazamos. Exacto. Todos al final somos ese mismo ejemplo que nos Sí. comentaba acá Luisillo, porque al final creo que es importante esto. Todos hemos llegado a ser ese tipo de persona y rechazamos. Definitivamente. Y terminamos siendo Sí. malagradecidos de cierta manera. Porque queremos más o queremos idéntico como se lo pedimos a Dios. Y claro, Dios tiene el poder de dártelo como Él quiere, como tú lo quieres, pero en realidad eso sería arruinar nuestro corazón y arruinar nuestra mente. Mi mayor. Porque nos acostumbramos a solo recibir y no a poder nosotros trabajar por ello. Eso es lo que Dios nos enseña. Dios no, si tú le pides una mesa, no te va a dar la mesa, te va a dar la madera o te va a dar la materia prima para que lo hagas. Entonces, qué importante esto. Y es que en todo Dios quiere enseñarnos también. Enseñar. Dios quiere enseñarnos. Mi mayor problema con Dios fue que, pues Dios me reveló algo muy trágico, muy doloroso, pues yo no quería que eso pasara. Y yo me pongo a orar y todo esto, pero ocurrió. Que fue la muerte de mi hermano mayor, mi hermano amado. Y cuando eso pasa, yo me peleé con Dios. Porque yo dije, pero si yo te pedí, si yo Yo te oré, clamé, si yo ayuné. yo te pedí, yo te supliqué, yo lloré, yo rogué que no pasara eso. ¿Y por qué pasó? Y yo dije, bien peleada con Dios, si era para hacerlo, ¿para qué me lo dijiste? Y yo no pude ver ni agradecer a Dios que Él me quería preparar quizás. Sí. Él quería hablarme, Él quería darme a conocer lo que iba a acontecer. Momento de poda. Sí, pero yo no lo tomé. Yo no lo tomé, sino que me irrité, me enojé muchísimo con Dios y me enemisté con Dios. Wow. Me enemisté de una manera, sí.
A tal punto que pasó lo que yo decía, porque cuando me reveló eso, yo dije, bueno, si me pasa eso, yo me vuelvo loca. Yo perdí la razón, tenía mi primer hijo y mi único en ese momento, estaba de meses. Wow. Y a veces a mí se me iba el wifi, como dicen. Sí, se desconectaba. Me desconectaba totalmente del mundo. Pero en mi afán de estar acá en el mundo, vi que lo único que me hacía estar aquí era ese niño. Y cuando vino un punto donde yo voy camino donde mi suegra y se me fue la noción de todo. Alguien había tomado a mi niño, pero alguien conocido, para cargarlo, pero se movió. Y mi suegra viene saliendo, y el niño. Y mientras ella hablaba así, y el niño venía yo y regresaba. Pero yo no sabía dónde estaba mi niño. Ni yo se le digo. No, yo no recordaba absolutamente nada de eso. Wow. Y en ese momento fue donde yo resulté por suplicar a Dios y ahí venir el reconciliarme con Dios. Porque yo dije, Dios mío, por favor, ¿qué hago? Ahora sí, yo dije, ese es mi tope, porque donde sepan que yo no sé dónde está mi hijo, ahorita me lo van a quitar. Y si me lo quitan, ya se acabó mi vida. Eso era. Y cuando yo clamé ahí a Dios y dije, Dios mío, no permita que me quiten mi niño. Si tú obras, ahora yo te voy a servir. Y lo voy a hacer con todo mi corazón. Y en ese lapso, que fue muy corto, y Dios respondió rápido, y eso fue lo que me salvó. Viene la persona que salió de la casa donde se metió cuando tomó a mi niño, y viene caminando, y yo la miro, y yo la miro con el niño, pero el episodio donde ella toma a mi niño no es el que yo recuerdo, sino el que yo puedo imaginarme, porque eso lo perdí, fue un desconecte. Y Dios... Conexión de wifi, cabal. Sí, cabal. Entonces se perdió la señal. Se le fue. Sí. Y Dios hizo eso maravilloso. Entonces cuando mi suegra da vuelta así y la ve que viene, y fue Dios que ya no preguntó ni nada así. Y como ella sabía que estaba en el proceso de mi duelo, pero después de eso yo empecé a clamar con gran fervor a Dios y me retraté de lo que dije, y Dios empezó otra vez a podar mi vida, a restaurarla, y eso me hizo afirmarme en Dios a tal punto que después yo pude salir de esa situación, porque honestamente fue un proceso bien difícil donde solamente Dios podía tomarme y sacarme de ahí. Sí. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que enteramente dependemos de Dios y que no podemos tener en poco lo que Dios nos da. Porque lo que Dios nos está dando en este momento es lo que necesitamos. Yo quiero dinero, Dios no me está dando dinero, Dios me está dando el pan. Cómetelo el pan. Y da gracias, pero da gracias de corazón. De corazón. Ay, gracias. No, así hacemos con Dios a veces. Sí. Demos gracias de corazón. Importante esto, y creo que nos lleva a poder reflexionar en cuál es nuestra actitud cuando llega la bendición a nuestras vidas. ¿Agradeces, la desprecias o estabas pensando en otro tipo de bendición? Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. Wow, qué excelente programa, qué bendición. Y así mismo es, jóvenes, que Dios les bendiga esta mañana hermosa a cada uno de ustedes. Saluditos, pastor. Valiosas informaciones y tan hermosa tertulia de este día. Ahora el pastor Giovanni Jaques, un saludo para todos los oyentes de Radio Alternativa. Para Luisito, para Yair, para mi amada esposa, para todos. Gracias, amor. Saluditos, pastor, gracias por
este saludo, gracias por enviarnos ahí su comunicación y ser parte también de cada mañana. Gracias por cada mañana alegrar mi vida. Buenísimo. Continuamos hablando del tema de esta mañana, recordando que 42 15 87 66 está esperando ahí tu comunicación, así como nos lo envió nuestro pastor Giovanni Jaques. Ahí tú también puedes enviarnos un mensajito, una nota de voz, coméntanos qué piensas sobre el tema de esta mañana. De igual forma puedes ahí comentarnos con algo lo que vamos a ir dialogando ya en estos últimos minutos del programa, pero importante poder hablar también sobre cómo nuestra forma de hacer, decir las cosas y también nuestra actitud va a desempeñar o va a dar a conocer nuestra creatividad y nuestra forma de innovar. Muchos de nosotros nos acomodamos, nos sentimos tan cómodos en algo que ya no salió bien, que se nos olvida que algún momento fuimos tan creativos para hacer eso que nos llevó a alcanzar el éxito. Entonces ya no innovamos, ya no somos creativos y al final ya no permitimos que esa buena actitud que había en nosotros se siga desempeñando y que se desarrolle de mejor manera. Es exactamente, es como si nos enseñaran a hacer los frijolitos en la ollita de barro y si no es ahí, pues ya no se pueden hacer. Ya no funciona, ya no saben bien. Pero tan buenos que son en olla de barro. Sí, no, mi respeto, definitivamente. Y en olla de barro. Pero sí se puede hacer en olla de presión, así para las que andamos corriendo. O se pueden poner ya más despacio. Pero en todo lo que necesitamos saber es que también la buena tierra no toda se prepara en el mismo tiempo. Igual nosotros no todos tenemos las mismas capacidades, por eso Dios nos ha dado dones y talentos muy diferentes. Sí. Y todo esto debemos comprenderlo para empezar a buscar engranar con nuestros hermanos y no ver que hagan todo lo mismo, porque cuando solo tienes sal en tu casa, ¿qué vas a hacer? Buscar azúcar, no. Si solo tienes sal, tortillas y comer tortillas con sal. Bendito sea Dios por las tortillas. Sí. Cuando hay tortillitas, entonces ya no aguantas hambre. Le pones un poquito de sal a las tortillas, la tomas y de repente también encuentras un vaso con agua y estuvo. Y de repente un limón mal cruzado. Pero y de repente unos chicharrones que se pueden. pero solo sal, la sal es buena, pero solo sal. No se hace nada. Fíjese que la sal, hablando de la sal, mi abuela me decía, siempre había un cosito de sal en medio de la mesa antes de que comiéramos, ¿no? Para evitar... No te empaches. Cabal. Los que somos de aldea. Échate unos granitos de sal. Esa no me la sabía, pero en mi casa siempre escuchaba que decían, en las casas nunca debe faltar la sal. Que no se termine la sal. Que no se termine la sal. Y yo, ¿por qué? Unos 2 kilos de sal. Y como antes solo te decían, no puede faltar esto. Y tú decías, ¿por qué? Porque no debe faltar. No te daban una explicación. Exacto. No quedas como que, está bien. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Y así decía uno, porque sí. Va. Ya no tenía una explicación clara o desarrollada de lo que uno quería comprender. Pero sí necesitamos, amados hermanos y amigos, saber que somos tierra, saber que hay una semilla que es la palabra de Dios que quiere germinar en tu corazón, que quiere germinar en mi corazón. Saber también que la palabra de Dios es nueva cada mañana. Así como decía Yair hace un momento, a veces ya aprendimos a hacer algo y ya no queremos salir de ese algo porque pensamos que no, que mucho nos costó ya aprender esto y mejor hacerlo así siempre. Pero es bueno poder... a través de lo que dice la palabra, que ella es nueva cada día, experimentar cada cosa nueva que Dios quiere realizar en nuestras vidas, para ir fructificando, dando mejores y mayores frutos y siendo más desarrollados en el Espíritu de Dios. Sí, aquí se pone en práctica esto de que mencionaba nuestro hermano Luisito aquí con relación a renovar el entendimiento. Sí, va relacionado a innovar, a ser creativos. Porque al final de cuentas sí somos esa tierra fértil, somos esa tierra al final que busca
de cierta manera podemos decir, llevar o poder mejorar o poder compartir esa tierra, pero lo estamos haciendo alguna vez de la misma manera, o lo estamos haciendo en las mismas circunstancias y no de una manera diferente, y nos quejamos porque tal vez no crece la semilla, o está el árbol y tal vez no lo hemos podado, y seguimos diciéndonos, no, es que ese árbol ya no sirve, ya no da buen fruto, o ya no da fruto. Entonces muchas veces nos quejamos de eso, pero no estamos viendo la manera en la que estamos actuando, o cuáles son nuestras actitudes, o qué es lo que está sucediendo. Entonces renovar nuestro entendimiento es un cambio rotundo. Entonces es ahí donde se nos dificulta, porque a ninguno de nosotros nos gustan los cambios. Yo sé que es difícil afrontar un cambio porque te incomoda, pero Dios constantemente nos incomoda a nosotros. En cada momento, niéguenmelo, pero yo sé que sí, en algún momento Dios nos incomoda en todo momento porque busca sacar lo mejor de nosotros. Exacto. Y creo que es importante esto, porque al final Él se pone creativo, Dios se pone creativo con nosotros, entonces asimismo también nos invita a que podamos nosotros ser creativos en todo lo que hagamos. Y si en este momento se trata de hablar sobre ser buena tierra y también ser esas personas jardineras que puede llegar y cultivar, sembrar en las demás personas, también podemos hacerlo con creatividad. Sí, completamente, definitivamente. Sí. Y mientras hablaba yo, me ponía a pensar en la tierra y veo cómo tengo yo una parte así con flores, y a la par me queda un terreno que está desocupado, que ahí crecen diferentes cosas, y más que todo crece mucha hierba. No algo que uno diga, ay, esto puede dar un buen fruto. Pero mi patio trasero, como lo tenemos para los conejos, cuando llueve... ¿Hay abundancia de conejos entonces? Me puse a pensar, porque cuando llueve la tierra siempre quiere dejar germinar algo allí, y empiezan a surgir unas plantillas, así que solo se miran los retoñitos pequeños, porque los conejitos no dan chance. Y ese patio mío, digo yo traté de sembrar ahí también, dije de repente tal vez cubriéndola, que esto, no hay cacha con ellos. No se puede. Ellos todo lo desalman, lo sacan y no dejan que surja una plantita en esa tierra. Y lo que quiero dejar en este momento con eso es que la tierra siempre quiere producir. Yo sé que usted que está ahí quiere producir siempre, quiere hacer algo bueno, quiere hacer algo útil, quiere fructificar, quiere mostrar esos sueños, esos anhelos, eso que está en su corazón, y a veces tiene miedo, dice, no, me lo van a podar, lo van a quitar, lo van a botar, no va a importar, no le va a interesar a nadie, pero es necesario que germinemos, es necesario que dejemos que la semilla crezca, y a fin de cuentas es Dios quien tiene que aprobar tu semilla, es Dios que tiene que a tomar esa plantita, que si se va doblando, enderezarla, es Dios, y Él lo hace a través de su palabra. Confiemos en Dios y Él hará. Sí, completamente de acuerdo. La creatividad no solo es un don humano, o es algo que dicen, ese ya nació con la creatividad en la cabeza. No, la creatividad, Dios era creativo, Jesús era creativo. Entonces Él es el creador de todo, pero Él nos dio ese don de poder ser creativos nosotros también, como por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, para poder imaginar y tener la capacidad de imaginar, de innovar y de darle vida a cosas nuevas, en este caso pues de sembrar una semilla que germine y que tenga la capacidad pues de crecer y dar fruto. En Éxodo 35 dice, y lo ha llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda obra, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces Dios nos da esa habilidad de poder ser creativos, y a través de nuestra creatividad ser buena tierra, ¿verdad?
ser esa tierra que transforma, ser esa tierra que glorifica a Dios a través de la creatividad. Siempre hay maneras de hacerlo, de dar gracias a Dios, de ser agradecido con el Señor, de hacer un montón de cosas. Un licenciado que nos daba diseño gráfico siempre nos decía de que su buena manera de iniciar el trabajo de diseño gráfico fue trabajándole gratis a una iglesia, y los diseños de la iglesia siempre fueron así tope de gama, porque no era para darle gloria a la gente ni hacer más grande su trabajo, sino que era pues para Dios. Y sí, en resumen, la buena semilla es la palabra de Dios. Nosotros somos la tierra y necesitamos ser esa buena tierra, esa tierra que se alimenta, que está junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dios ha prevalecido sobre nosotros y prevalecerá siempre. La mejor manera de dar un buen fruto, de dar buenos frutos, es arraigados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, no hay manera de que nosotros estemos alejados de Dios, porque cuando ocurre esto es porque nosotros nos soltamos de Él, nos alejamos de Él. Él no es el que quiere alejarse de nosotros. Él no es que quiere que nosotros seamos infructuosos, tampoco nos creó para ser infructuosos. Es simplemente que nosotros sepamos que dependemos de Él, que Él es la vid, que tenemos que estar siempre conectados, ligados, anclados en Cristo Jesús, Señor nuestro, para poder dar ese fruto, porque sí, todos queremos dar frutos, todos queremos dar buenos frutos, todos queremos ser vistos como ese árbol que está junto a corrientes de agua. Ese árbol que todo el mundo quiere buscar un fruto de él, que todo el mundo quiere estar a su sombra, porque no solo fructifica, sino que puedes dar sombra, puedes dar esa paz que has recibido de Cristo. Así que, amado oyente, tú eres una tierra. Tú eres la tierra que puede ser en tu mente, en tu corazón. Cuando decides cómo abonarla, cómo limpiarla, cómo podar esa semilla. Y es solamente a través de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Te pedimos que te sigas aferrando a Él, para que pueda ver su mano de poder, que pueda ver que sí, en Dios se puede. Y guarda esto en tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Así es, entonces nosotros podemos dejar esto claro en diferentes puntos, pero si no hay un cambio, una transformación en nuestro corazón, no podemos nosotros ser esas personas encargadas de poder ayudar, de poder también permitir que haya un cambio en nosotros, que haya una poda en nosotros. Entonces, importante que lo que podamos hablar, lo que podamos decir, lo que podamos hacer no sea solamente con fin de una apariencia, no sea solamente con el fin de poder tal vez llegar al punto en el que guardemos esto solamente para que me miren, para que vean, sino que sea con el fin de poder hacer un cambio interno en nosotros. Recordemos que la palabra de Dios sirve y es útil para enseñar, para redarguir, pero también para transformar. Entonces nos transforma. Y si no hay un cambio en nosotros, al final solo es una apariencia de frutos vacíos, pero no de frutos en realidad buenos, frutos frescos, frutos jugosos, nos coloridos. Pasa lo de la zanahoria. Ajá, entonces, sí. importante que nosotros podamos ser ese tipo de persona que busca
poder ser mejor, transformar, tener un cambio en sus vidas y acercarse cada vez más a Dios. Es el resultado de una relación con Dios. Así que hoy queremos invitarte a que puedas orar junto con nosotros, a que puedas orar y pedirle a Dios que haga un cambio en tu vida. Tal vez estás buscándolo desde hace mucho tiempo, te has peleado con Él, tal vez has llegado al punto de alejarte por diferentes situaciones en tu vida. Hoy es el momento de poder acercarte a Él, hoy es el momento de poder llegar ante su presencia y que puedas también rendirte delante de Él. Ese estado el cual nosotros podemos ser vulnerables delante de Él indica también que necesitamos ser podados por Él, y es ahí donde permitimos que también Él empiece a sembrar vida, a sembrar esos frutos que nos permite poder cada día ser mejores y que inicie esa metamorfosis, que inicie esa transformación y ese cambio en nosotros. Así que ora junto con nosotros. Amén. Padre, buen Dios todopoderoso, te damos gracias por este día maravilloso, por este día en que podemos comprender todo cuanto tú has depositado en nosotros. Nos has hecho una tierra, y una tierra fértil, pues desde el principio habíamos sido creados para alabanza y gloria de tu nombre. Esto no es poco, esto es grande, esto es glorioso. Por tanto, también queremos saber administrar nuestra vida acá, cómo desempeñar los dones, los talentos. Por eso te suplicamos, oh Dios, que nos ayude a germinar como tierra y germinar esa buena semilla que es tu palabra, y que tu Santo Espíritu nos riegue. Oramos por aquellos que no te conocen, oramos por aquellos que quieren decir, pero yo todo el tiempo lo único que he visto es cosas malas y no sé cómo hacer el bien, no sé cómo dejar de odiar, no sé cómo dejar de hacer lo malo, no sé cómo perdonar. Hoy en el nombre de Jesús rogamos a nuestro Padre eterno que ponga en tu corazón esa semilla de amor, esa semilla de paz. Hoy oramos para que el baño de su Santo Espíritu, esa lluvia fresca, venga sobre tu vida y te bañe y te haga tener esa tierra lista para hacer germinar el amor, la paz, la mansedumbre, para hacer germinar ese perdón que necesitas dar para ser totalmente sanado. Porque sabemos que cuando perdonas, esa tierra es abonada. Esa tierra dará mejores frutos. Cuando se van esas raíces de amargura que son como la cizaña con el trigo, entonces tu vida florecerás. Serás un verdadero jardín, así como el jardín del Edén, y en el nombre de Jesús fructificarás. Serás como árbol sembrado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, porque habrás entendido que dependes enteramente de nuestro Señor Jesucristo, pues a Él nos ha dado el Padre, para que por medio de Él nosotros fructifiquemos y nos alegremos en la tierra y seamos bendecidos y sustentados en todo. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por nuestro hermano Luis, por Jair Jr. Gracias, bendícele, gracias por la vida de Moito, no pudo venir, bendígale. Bendiga, Señor, este tiempo, bendiga a los oyentes, si hay alguno enfermo, sánale, si hay alguno necesitado, provee, Dios, y derrama tu gracia sobre todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así, de esta manera, hemos llegado al final de este programa. Hemos llegado al final de este programa del día lunes, pero queremos invitarte a seguir escuchando la programación de Radio Alternativa y escucharnos el día de mañana, en cada mañana, a partir de las 7 de la mañana, 7:15 de la mañana. No te lo puedes perder. Nosotros nos despedimos, pero queremos siempre dejarte eso en el corazón, de que puedas seguir buscando a Dios y permitir que tu vida sea un reflejo de tu intimidad con Él. Es importante esto, no lo olvides. Estuvo contigo Jair Ramírez, Scarlett de Jaques, Luis Oliva. y sobre todo recuerda, nuestro corazón es un huerto vivo que refleja lo que sembramos y cultivamos. La palabra es agua y luz que arranca la maleza, fortalece la semilla y produce fruto para compartir. No se trata de tener un huerto perfecto, sino un corazón dispuesto y dejarse cuidar por el mejor
jardinero que es Dios. Amén. Así que nosotros nos vamos y sobre todo recuerda que hoy es un gran día. Cada mañana. Seguro, es un gran día. Es un gran día. Comienza la rutina día a día muy temprano, pero a ti no te preocupa porque eres un tertuliano. Un tema nuevo cada día, compartiéndote su guía. Cada miembro de la mesa te contagia de alegría. Cada mañana inicia contigo. Cada mañana una charla entre amigos, temas cotidianos que nos conectan con Dios. Disfruta con nosotros como este show no hay dos. Y con la ayuda de Dios, lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. Cada mañana. Cada mañana nos vamos.